Hermano, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, amén, los Hechos de los Apóstoles, la predicación de los apóstoles, esa valentía con que lo hacían, gloria al Señor, los milagros que hacían por medio de la mano del Señor Jesús, amén. Estamos estudiando eso y esperamos, hermano, aprender de ello, gloria al Señor. Vamos al estudio número 18, autoridad de la iglesia ante la oposición. Capítulo 4 del libro de los Hechos, bendito sea el Señor, del versículo 1 en adelante, al versículo 31, también vamos a estar en este estudio, gloria sea al Señor. Así que lo vamos a leer, hermano, tal como está escrito, amén, como siempre lo hacemos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Hechos 4:1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o con qué nombre o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. sea notorio a todos vosotros, a todo el pueblo de Israel, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó entre los muertos, por este hombre está en vuestra presencia sano. Entonces les ordenaron que se salieran del concilio y conferenciaban entre sí, Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. No lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgase más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. El 30 junto. Mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo, Jesús. Oremos al Señor Padre. Gracias, Señor, por esta santa verdad, santa palabra que ya la he visto, Señor. Padre, aquella predicación que nos ha llamado, aquella persecución que pasó con aquellos discípulos, Señor, en los últimos tiempos, Padre, pero que hoy tenemos la oportunidad de participar de Dios, de estudiarla, de aprender de ella. Y nunca de Dios, porque aprendamos, podamos ponerlo en práctica hoy en día. Gracias a Dios, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo, por el nombre por el cual tenemos la entrada de aprender y salvación, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Bendito sea Dios, hermano, por haciendo. Aún puede, gloria sea al Señor. Bendito sea el Señor, porque a veces hay dificultad para acercarse. Bendito sea Dios. Gloria a Dios por aquellos que no tienen ningún padecimiento. Bendito sea el Señor. Esto digo en el aspecto físico. Bendito sea Dios. Hermanos, hemos leído ya, como hemos venido estudiando, esta predicación de los apóstoles, bendito sea el Señor. Y esto, hermano, no olvidemos que es la continuación del capítulo 3. El hermano Carlos lo dejó el domingo pasado en el pórtico de Salomón. Pues ahí estamos, gloria sea al Señor, con este estudio, bendito sea el Señor, donde el mensaje de Pedro en esta ocasión fue central en lo que era la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que fue, hermano, lo que a un grupo más específico, los saduceos, les incomodaba que ellos hablaran de lo que era la resurrección. Dice la historia, hermano, de que había un hombre, bendito sea el Señor, un hombre famoso, misionista y escapista, era un húngaro estadounidense, bendito sea el Señor. Dice que este hombre podía escaparse de cualquier cosa en que lo metieran. O sea, lo amarraban, lo metían en cualquier cosa y él se escapaba. Se dice que él fue en los 1936, para que murió. Dice que una vez lo metieron en una cárcel federal en los Estados Unidos y solo estuvo
media hora y se escapó de una cárcel de máxima seguridad en los Estados Unidos. Y no solo se escapó, sino que cambió de celda. Muchos de los presos combinó la celda y los cambió. Era así este hombre, pero mis hermanos, un día murió y no pudo escapar de la muerte. Ahora bien, este hombre del que predicaba el Señor Jesucristo, Pedro y Juan, era el Señor Jesucristo. Este hombre un día murió, un día lo enterraron, hermanos queridos, y ese hombre llamado Jesús, Él resucitó y está vivo en el Ese es el mensaje que Pedro y Juan traían a aquella multitud, amén, que incomodó predicando de aquel hombre llamado Jesús, que habían matado aquel grupo de sacerdotes, de fariseos, de saduceos, amén, que se presentaron en esta ocasión, pero que ese hombre estaba vivo y estaba entre ellos, y no solo que estaba vivo, sino que por el poder de nuestro Señor Jesucristo, dice Pedro, este hombre que hoy tenemos en medio de vosotros, dice Pedro, por la mano de él fue sanado. Y hermano, y ese es el poder del Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Que tiene para sanar, para levantar, para salvar, pero que es el mensaje, amén, que hoy incomoda a las personas no cristianas. ¿Y qué es el mensaje, hermano? El mensaje de Jesucristo, el mensaje real de la verdad, es el que incomoda a aquellos sectores no cristianos, aún aquellas iglesias llamadas iglesias, predicadores de la prosperidad. El evangelio verdadero, hermano, confronta al ser humano con su pecado, que es lo que hizo Pedro en la predicación, en este mensaje. Confrontó al Sanedrín, o por llamarlo así, al concilio de ese entonces, amén, que ellos eran culpables de su pecado, de haber dadole muerte a nuestro Señor Jesucristo. O sea que el mensaje del evangelio confronta al pecador, y es lo que no está haciendo la predicación de la prosperidad. Pero no así aquellos hombres, hermanos, que predican el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Capítulo 4, que ya hemos leído, bendito sea el Señor. En esta ocasión, aleluya, vamos a ver el tema, mis hermanos, autoridad de la iglesia ante la oposición. Autoridad de la iglesia ante la oposición. Bendito sea el Señor. El poder, hermano, religioso, amén, el legalismo, la ignorancia, siempre estarán en oposición del crecimiento del verdadero evangelio. Que es los puntos que miramos en esta ocasión, en esto del capítulo 4. Siempre, hermano, estarán en oposición del crecimiento del verdadero evangelio. Donde se predica la verdad del evangelio, los llaman legalistas, bendito sea el Señor. A los cristianos nos llaman ignorantes. Imagínense, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque, hermano, está opuesto a la verdad del evangelio. No quiere que se predique, que se conozca la verdad del evangelio. Bendito sea el Señor. Decía un pastor, hablando de esto, que los demonios se reunieron y dijeron: el día que los predicadores de la prosperidad metan a Jesucristo en sus iglesias, el cielo los caerá encima. O sea, es que ellos han sacado a Jesucristo, bendito sea el Señor, y metido otro evangelio que no es el evangelio verdadero. Bendito sea el Señor. La autoridad en manos de personas, como decía el escritor, irresponsable, es como una arma de fuego en las manos de un niño. Hermano, por eso es que la predicación del evangelio, por eso es que Pablo dice que no sea un miope. La predicación del evangelio, hermano, tiene que estar en manos de personas responsables, con mucha responsabilidad y claridad de lo que es en sí la predicación del evangelio. Aquí miramos la autoridad dada a los apóstoles por medio del Espíritu Santo, otorgada por Jesús. Hechos 1:8, recibiréis poder. Está la demostración, bendito sea el Señor. Encontramos 3 puntos importantes. 1, poder para hacer milagros. Poder para hacer milagros. 2, autoridad para enfrentar los opositores. Ellos tenían autoridad para enfrentar los opositores. Y 3, hermanos, echaron mano a la oración. Bendito sea Dios. Número 1, resentimiento de las autoridades. Las autoridades estaban resentidas
por lo que ellos estaban viendo, bendito sea el Señor, en los apóstoles, por la sanidad de un hombre cojo de nacimiento ya por 40 años. Bendito sea el Señor. Las autoridades atacan a los apóstoles. 4, 1 al 6. Interesante notar en estos primeros 6 versículos, hermanos, hay más de 6 autoridades mencionadas que miramos en el estudio. O sea, para atacarlos, para detener a estos discípulos de Jesús, encontramos más de 6 autoridades nombradas en estos versículos. Bendito sea el Señor. Está comprobado que, hermano, está comprobado por las leyes, que donde comunidades hay cristianismo, o el cristianismo está propagado, hay más tranquilidad. O sea, la ley lo ha comprobado. Que, hermano, donde hay cristianismo, estoy hablando cristianismo verdadero, esas comunidades viven con más tranquilidad. Pero es incomprensible, mis queridos hermanos, o sea, esto es el contraste que hay. Que la humanidad sabe que el cristianismo, bendito sea el Señor, o el evangelio es la medicina para controlar, bendito sea el Señor, el problema del pecado que tenemos en el mundo. Pero, hermano, es incomprensible mirar como un puñado de la sociedad, de la sociedad humanista se opone a los principios cristianos. O sea, es incomprensible. Ellos saben, los estadistas saben, los políticos saben, los de la ley saben que el remedio al cristianismo es la medicina para que una comunidad, la sociedad viva bien. Hermano, pero hay oposición. Y ese es el enemigo. Amén, que no quiere que el cristianismo sea propagado en el mundo. Y bendito sea el Señor que el cristianismo se ha propagado y su resultado, como miramos en este capítulo 4, es lo que está pasando hoy. Por no dejar que el cristianismo se propague, gloria sea al Señor, es que hay personas, como el capítulo 4 que hoy vamos a estudiar, bendito sea el Señor. No olvidemos que el contexto de este problema, que estaban los discípulos, Pedro y Juan, y los demás que estaban con ellos, bendito sea el Señor, fue por la sanidad de aquel hombre cojo de nacimiento, Hechos 3:7. Esto era todo el problema, todo el debate, todo aquel revoltijo que habían armado. Mientras ellos, Pedro y Juan, estaban hablando al pueblo, reunidos llegaron las autoridades. Recuerde que hermano Carlos terminó y nos dejó a Pedro y a Juan hablando a este pueblo, bendito sea el Señor, capítulo 3. Ahora, mientras ellos todavía hablan, todavía están en la disertación de su discurso del evangelio, se aparecen las autoridades. Aparecen ahí, bendito sea el Señor. Aquellos que eran los intelectuales del momento, o por decirlo de otra manera, la élite del pueblo de Israel. Se presentan a este lugar donde habían hombres humildes, gloria sea al Señor. Dice el versículo 1, los sacerdotes. Estos hombres eran, los sacerdotes se presentaron, hablaron ellos al pueblo, ellos, los discípulos, vinieron sobre ellos los sacerdotes. Vienen sobre ellos los sacerdotes. Miren lo que eran. Estos hombres eran los que actuaban como los mediadores humanos entre un Dios santo y una nación pecadora. Ellos eran los encargados, amén, de que el pueblo conociera a Dios por medio de ellos. Con ellos venía el jefe de la guardia. No venían solo ellos, sino que con los sacerdotes venía el jefe de la guardia. ¿Quién era este individuo? La guardia del templo, hermano, se dice que estaba formada por 24 pelotones de levitas. La guardia eran los levitas los encargados de cuidar el templo. Y cada grupo o cada pelotón tenía un comandante y este era llamado el jefe. Pues este jefe de ese pelotón en turno era el que iba con ellos. El comandante de cada pelotón era llamado jefe. Podemos decir que este era el jefe del pelotón de turno, el que iba con los sacerdotes. También venían los saduceos, hermano. Este era la élite que estaba llegando a contrarrestar a la predicación de los discípulos. Aquí tenemos un dato importante, por dos razones.
con referencia a los saduceos. Uno, la mayor parte de los sacerdotes en ese momento eran saduceos. La mayor parte de los sacerdotes ya eran saduceos, porque recuérdense que la secta de los saduceos eran gente de mucho dinero, bendito sea el Señor, y ellos controlaban la doctrina en ese momento del pueblo judío, bendito sea el Señor. Dos, los saduceos no creían en la resurrección, bendito sea el Señor. Uno, eran hermanos, gloria sea al Señor, la mayoría de los sacerdotes eran saduceos. Dos, ellos no creían en la resurrección. ¿Y en qué estuvo basado el mensaje de Pedro? En la resurrección. Entonces, hermano, ellos estaban incómodos por el mensaje que Pedro había predicado, bendito sea, o estaba predicando. Ellos no creían en la resurrección de los muertos. Tengamos en cuenta que el mensaje de Pedro estaba basado plenamente en la resurrección. Hechos 3:15. Ahí estaba basado el mensaje del apóstol Pedro, bendito sea el Señor. Y de repente se aparece este grupo, exactamente los saduceos, los que no creían en la resurrección. Mis queridos hermanos, y eso es lo que hace la predicación del Evangelio. Cuando a la gente se confronta con la verdad les va a incomodar y líderes religiosos se van a levantar en contra de aquellos que hablen la verdad. Eso es así, eso es bíblico, eso Jesucristo lo dijo, bendito sea el Señor. Entonces, en este caso, los discípulos están ya padeciendo. Empieza, hermano, este es el inicio de la persecución de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí comienza la revuelta para estar en contra del Evangelio. Los saduceos tajantemente negaban la resurrección y algo otras cosas. O sea, ellos tajantemente negaban la resurrección. Por ejemplo, en Hechos 23:8, allá más adelante, bendito sea Dios. Mira lo que dice Hechos 23:8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni tampoco ellos creían en los ángeles, ni espíritu. Pero los fariseos afirmaban estas cosas. O sea, estaban contrapunteados los fariseos con los saduceos. Ellos no creían que había resurrección, mucho menos que había ángeles. O sea que ellos no creían en los relatos de los ángeles que aparecían a los profetas del Antiguo Testamento. Bendito sea el Señor. En Lucas 20:27 también. Miren lo que Lucas 20:27 nos dice. 20:27. ¿Alguien lo tiene más rápido que mí? Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron. Amén. Ahí no va, porque sigue un relato, bendito sea el Señor, más grande. El relato es grande, pero solo quería traer este texto, solo para que miremos, hermanos, que los saduceos plenamente, ellos no creían en la resurrección, mucho menos, hermanos. Y este es el punto más grave. Mucho menos que en este momento los discípulos estuvieran predicando de un Jesús que ellos habían odiado. O sea, esto era la gravedad del asunto. Que hoy estuvieran predicando de un Jesús que ellos se habían unido a los fariseos y a los sacerdotes para que fuera muerto, pero que hoy, después de unos días, los discípulos de Cristo estuvieran anunciando que a este Cristo que ellos habían matado, hoy había resucitado. O sea, esto era el enojo de ellos, bendito sea el Señor. Así como nosotros nos enojamos por algunas cosas que no nos gustan. Yo sé que es así, hermano. Dice el versículo 1 que estos vinieron sobre ellos. Quiere decir que cayeron de repente o repentinamente sobre ellos, o se presentaron ante ellos con una actitud hostil. O sea, vinieron de repente sobre ellos con una actitud hostil. Esto es parecido a lo que Lucas nos dice en su primer tomo, Lucas 21. Miren lo que Lucas dice, 21, ahí cerca donde leímos. Sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Vea, casi
la misma pacotilla, como decimos, o una expresión que estoy usando, casi los mismos llegaron en este momento y le hablaron diciendo, dinos con qué autoridad haces estas cosas, o quién es el que te ha dado esta autoridad. No es lo mismo, hermano, que ellos preguntaron, estos mismos preguntaron a Pedro y a Juan, ¿cuál era el impulso de enojo de estos hombres? ¿Cuál era lo que le impulsaba a sentirse tan molestos? O sea, ¿qué los hacía sentirse tan incómodos al mensaje de la predicación del Evangelio de Pedro y Juan? Había en ellos resentimiento. O sea, estaban resentidos. Porque los apóstoles estaban enseñando al pueblo en Jesús la resurrección de los muertos. Ahí está la incomodidad de ellos. Porque los apóstoles estaban enseñando en Jesús la resurrección de los muertos, o que Cristo se había levantado de entre los muertos. Ahí está lo incómodo del mensaje del Evangelio, amén, para las personas que odian el cristianismo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el cristianismo, el Evangelio verdadero, lo va a poner al descubierto, amén, que somos personas débiles, pecadoras y incapaces de salvarnos por nosotros mismos. Ese es el mensaje del Evangelio, el que descubre el corazón del hombre, que es pecador y que va a ir al infierno si no se arrepiente de sus pecados. Y ese es el enojo del no creyente al escuchar el verdadero Evangelio. Bendito sea el Señor. Porque en algunas comunidades, amén, entre comillas cristianas, se predican mensajes de aliento, mensajes que crezca, que aquí, que allá, que traiga, que dé, que va a prosperar. Porque, hermano, el mensaje verdadero nos confronta y nos hace saber que somos pecadores. Amén. Ese es el mensaje del Evangelio. Sí. Y eso incomodó a estas personas. Bendito sea el Señor. ¿Por qué, mis hermanos? Porque muchas religiones tienen líderes, pero el único líder es Jesucristo del Evangelio, el que lo enterraron, y dice la Biblia que al tercer día resucitó y hoy está vivo. Y no solo está vivo, hermano, sino que Cristo vive en nosotros. Bendito sea el Señor. Y eso es el Evangelio. Notemos que esta parte del mensaje era la más ofensiva para los líderes religiosos. Esta parte era la que más ofendía a los saduceos. El decir que Cristo había resucitado, benditos. Lo demás poco interés le ponían. Pero cuando decían los discípulos, Cristo ha resucitado y por mano de Dios, por su poder, este que hoy veis está sano, eso les incomodaba. Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿No ha sido así el caso de todos nosotros? Que Dios, por medio de Jesucristo, por medio del Evangelio, nos ha restaurado, nos ha sacado de la vida de oscuridad, de las tinieblas, y nos ha puesto en su luz admirable. Y algunos amigos, familiares se molestaron por eso, hermanos, porque les molesta el verdadero Evangelio. Habían matado a Cristo como un blasfemo, y hoy Pedro y Juan proclamaban su resurrección. Los líderes religiosos habían matado a Jesucristo como un blasfemo, pero hoy sus discípulos, aleluya, proclamaban el mensaje de la resurrección de ese blasfemo para ellos que habían matado. Bendito sea Dios. Y eso les incomodaba. Los saduceos, que no creían en la resurrección, como ya vimos, estaban muy, pero muy molestos. Hermanos, seamos honestos. Cuando nos predica el verdadero Evangelio y la verdad del Evangelio y nos confronta con nuestro pecado, ¿no es verdad que nos molestamos? Eso es lo que hace el Evangelio, hermano. Confronta nuestro pecado y nos hace molestar, aún a sabiendas que la Biblia está diciendo la verdad. Bendito sea el Señor. Pero el pecado está en contradicción con la verdad de Jesucristo, y eso es lo que nos hace molestarnos. Bendito sea Dios. Según ellos tenían sus razones. Ellos eran aristócratas.
En otras palabras, en nuestras palabras, ellos se creían superiores a los demás. Eran de la élite, eran de la alta alcurnia. Ellos eran los riquitos de ese momento, los que sabían más, los intelectuales, bendito sea el Señor. Los despreciaban a los de abajo, bendito sea Dios. Ellos se creían los mejores. Eran también políticos eclesiásticos. Ellos también siendo sacerdotes, o que controlaban la doctrina de los sacerdotes, ellos también eran políticos eclesiásticos, a los que les incomodaban los tumultos como el que había en este momento. Para ellos era, hermano, era desagradable ver una reunión de personas, máximamente de seguidores de Jesús, que estuvieran reunidos de esa manera. Para ellos era una ofensa grave, porque ellos eran los intelectuales del momento, bendito sea Dios. Ellos eran una secta secularista y liberal. Esto era lo peor. Eran plenamente secularistas, materialistas, como Caixeluna, Maldonado y todos esos, gloria sea al Señor. Eran de esa rama, pero ellos se creían de la élite de arriba. Ellos eran mejores que todos. Entonces les incomodaba ver a este grupo de personas humildes que estuvieran adorando a un Cristo para ellos muerto, pero para los discípulos y para nosotros resucitado. Aleluya. Pero más sin embargo, la doctrina de ellos dirigía a los sacerdotes y a los gobernantes judíos, la doctrina de los saduceos. Bendito sea el Señor. Hermano, por eso la iglesia cristiana no debería estar unida al gobierno, porque el gobierno la va a manipular y tiene que hacer lo que el gobierno diga que haga, bendito sea el Señor. Por eso no es bueno que la iglesia cristiana esté unida, amén, al gobierno. Y el enojo de estos hombres los llevaba a arrestar a Pedro y a Juan para ponerlos en la cárcel. O sea, su ira, su enojo, su ignorancia espiritual en el conocer quién era Jesús, produjo en ellos un enojo tan grande que los llevó a echar mano a estos discípulos, a arrestarlos y ponerlos en la cárcel. Versículo 3. Eso es lo que dice el versículo 3, bendito sea el Señor, que ellos pusieron en la cárcel a estos discípulos. Versículo 3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Recuérdese que era la hora que dijo el capítulo 3, novena, cuando iban a la hora de la oración. Y se armó este revuelto aquí, bendito sea el Señor, por la sanidad de este hombre. Ahora, cuando todo esto pasó, ya era tarde. Y posiblemente usaron una de las cámaras del templo para poner el resto de la noche en custodia. Porque más adelante dice que los pusieron, creo que en el capítulo 5, los pusieron después que lo arrestan, los pusieron, dice, en una cárcel pública. Más adelante. Ahora, pero en esta ocasión no dice, pero se supone, porque ya era tarde, que los pusieron en una cárcel del templo para tenerlo en custodia el resto de la noche. El texto dice que era ya tarde y las leyes judías prohibían hacer procesos judiciales en la noche. Entonces, porque es posible que los líderes religiosos o el órgano judicial de ese momento, ya ellos estuvieran queriendo descansar. Habían prohibido hacer juicio a esa hora. Los pusieron en la cárcel toda la noche. Pero la palabra que los apóstoles, y esto es lo glorioso, aunque la oposición esté en contra del evangelio, pero la palabra que se está predicando, la palabra bíblica, está haciendo el efecto en los corazones. Aunque a ellos llegaron y los detuvieron, pero la palabra que ellos habían ya hablado, habían ya predicado, había hecho efecto en muchos corazones. Versículo 4. Y había hecho el efecto. Mire lo que dice el versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. O sea que el mensaje de Pedro, aún en medio de la oposición, lo que Pedro había hablado de Jesucristo, de la resurrección, ya había hecho el efecto en muchos de los corazones de aquellas personas que estaban ahí oyendo, bendito sea el Señor. Y eso es, hermano, lo que hace el mensaje de la palabra de Dios.
hace el efecto en los corazones de aquellos, amén, que oye. Por eso Pablo dice que la fe viene por el oír ¿qué? El oír la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Por eso es que, hermano, muchos líderes religiosos tienen sus iglesias, sus locales llenos, pero no de personas cristianas, sino de personas que viven con una emoción nomás por lo que Dios les va a dar. Bendito sea el Señor, no por la salvación. El cristiano verdadero se goza no por lo que Dios le da, sino porque Dios le ha dado salvación y vida eterna. Bendito sea el Señor. O sea que el verdadero cristiano no anda atrás de las regalías de Dios, sino que, hermano, ya estamos conscientes, seguros que somos salvos, como si amamos al Señor. Y eso es lo que me enseña la doctrina de la prosperidad. Este mensaje había hecho, hermanos, efecto ya en muchos de los corazones de los oyentes. Y bendito Dios por eso. Que aunque se habían opuesto al mensaje de Pedro o de los discípulos, pero ya la palabra, hermano, había hecho el efecto. Bendito sea el Señor. Es como que muchas madres oran por sus hijos, quizás se mueren, pero esa oración, hermano, un día hace efecto, y ese rebelde un día viene, Cristo lo llama y se salva. Bendito sea el Señor. Y eso, hermano, es como orar y que usted o yo no miremos el efecto, pero un día esa oración, si Dios así lo permite, va a tener el efecto que Dios quiere que haga. Bendito sea el Señor. A pesar de la persecución que ellos ya estaban enfrentando, el evangelio estaba siendo propagado. O sea, hermano, a pesar que los digan ignorantes, tontos allá afuera, o lo que quieran, gloria sea al Señor, pero si tenemos la oportunidad, debemos de hablar el evangelio. Bendito sea el Señor. No importa que los miren feo, no importa, hermano, que la gente piense, aleluya, que nosotros somos personas sin conocimiento, personas ignorantes, que porque somos personas sin recursos vinimos al evangelio, que piensen eso, pero hay que decirles la verdad del evangelio. Después de este sermón, Lucas nos dice que el número de los varones era como 5,000. Que el número de los varones era como 5,000. Y aquí, hermanos, no se sabe si fueron que se unieron otros 2,000 más a la predicación de Pedro, o que fueron 5,000 almas o personas que llegaron al evangelio. Le voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de hombres creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000. O sea, ascendió. Es como que en este lugar viniera un grupo en una campaña y se convirtiera mucha gente. Y después dijéramos, el número de la iglesia ha ascendido a un total, y lo diríamos. Pero eso, gloria sea al Señor, solo es algo que los estudiosos bíblicos dicen, bendito sea el Señor, por el texto. Mientras Pedro y Juan estaban en la cárcel, los opositores, hermano, esperaban con mucho deseo el amanecer del siguiente día para enfrentar a los discípulos. O sea, no sé, se durmieron tranquilos, sería mentira decir qué pasó en el resto de la noche, porque la Biblia no lo dice, pero es posible, ellos estaban, los saduceos, estaban con mucho deseo que el siguiente día apareciera para llegar, hermano, y hacerle juicio a los discípulos. Versículo 5. Dice, y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. O sea, al día siguiente, a buenas horas, se reunió todo este grupo de personas para hacer juicio a los discípulos. Este versículo 5, hermano, es importante, porque aquí encontramos las autoridades del Sanedrín o del concilio, que es lo mismo. Los gobernantes, los ancianos y los escribas. Estos formaban el cuerpo legislativo de Israel o del pueblo judío. O sea, aquí, gloria sea al Señor, encontramos a todos estos personajes reunidos
para legislar en contra de los discípulos. Hermanos, no va a haber sido nada fácil en la carne. Recuérdese que, creo que más adelante lo digo, Pedro, una joven, había hecho que negara a Jesús, aunque Jesús ya le había profetizado cuando Jesús fue arrestado. Pedro recién había negado al Señor Jesucristo. Ahora, hermano, está enfrente Pedro de todo el grupo del Sanedrín, los legisladores de la ley. Ahora lo van a confrontar con el mensaje que está predicando. Es interesante recordar que los principales sacerdotes eran saduceos. O sea que Pedro tenía que confrontarse, hermano, estar al frente de los principales sacerdotes que eran saduceos, que no querían a Jesús, que no los querían a ellos por la predicación de la resurrección del Señor Jesucristo. Los escribas eran generalmente fariseos. Otro punto importante, los fariseos siempre tuvieron roces con la doctrina del Señor Jesucristo y la mayoría de escribas que estaban en ese lugar eran fariseos. O sea que la confrontación que estos hermanos iban a tener no estaba nada fácil. Y los ancianos no estaban ligados a ningún grupo de ellos. Era la diferencia, pero eran manejados por todo esto que antes dije. Bendito sea el Señor. Aquí, en este punto, pienso que los apóstoles hacían memoria, o sea que, de lo dicho por Jesús en Mateo 10, 16 al 22. Alguien que me ayude. Mateo 10, 16 al 22. Cuando vieron, hermanos, aquel círculo de personas que legislaban a Israel, ellos pienso que empezaron a hacer memoria de lo dicho por Jesús en esta reunión con ellos. Mateo 10, 16 al 22. ¿Alguien lo tiene? Amén. Dice: He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudente como serpiente y sencillo como paloma. Hasta el 22. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, en su sinagoga os azotarán, y aun ante los gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y lo harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, hasta el que más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Ahora, hermano, gracias, hermano. Ahora imagínense ustedes, cuando ellos están enfrente de este grupo de personas que unos días atrás habían conspirado también para que el Señor Jesucristo fuera crucificado. Ahora ellos están recordando estas palabras que el Señor Jesús les había dicho, que los iban a odiar, que sus familiares se iban a levantar contra ellos. Y hablando de esto, hermano, yo veía un programa judío, lo veo casi siempre. Y este programa judío entrevistaban a un Hayasir, algo así, o es de los ultra ortodoxos del pueblo judío. Y este hombre se ha convertido al Señor Jesús. Y le dice el entrevistador: ¿y a ti no te da miedo, en otras palabras, a ti no te da miedo que tú seas el segundo que crucifiquen como Jesús? Y le dijo este hombre: he sido amenazado 3 veces a muerte por mi gente, o sea, por los del grupo de sacerdotes judíos. Y le dice: tú eres el único, y esto me recordaba la Biblia, tú eres el único que se ha convertido a Jesús. Y le dice: no, hay muchos de mi entorno que se han convertido al Señor Jesucristo. ¿Quiénes son? No te puedo dar nombres porque yo puedo hablar por mí, pero no puedo dar nombres por ellos. Y esto me recordó al de Arimatea, que era el de la secreta también. Hermanos queridos,
Aquí nosotros porque tenemos libertad de expresión religiosa. Pero en un lugar donde no haya libertad de expresión religiosa, hermanos queridos, están persiguiendo a los cristianos, los están matando por proclamar el evangelio del Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Ahora bien, por eso es que aún los mismos familiares, este hombre dijo que su familia lo habían desheredado desde que le estoy hablando, porque él se había convertido al cristianismo. Ahora bien, al grupo de legisladores se sumaban aún más personajes, versículo 6 del libro de los Hechos. Miren, aún más, ya, o sea, no eran suficientes, sino que también se suma el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. O sea, mis hermanos, visualice ahorita a todo el grupo de ancianos, de fariseos, de escribas, de saduceos, más el sumo sacerdote, más la familia de ellos. O sea, mi querido, era un grupo enorme lo que estaba frente a los discípulos que habían predicado en ese momento. Gloria sea al Señor. Era para no hablar ni una palabra. Era para quedarse callado, bendito sea. Pero, gloria a Dios, Dios por medio del Espíritu Santo les había dado poder y autoridad, gloria sea al Señor, a estos discípulos para que no temieran. Y Jesús ya les había dicho en Mateo capítulo 10, 16 al 22, que no se preocuparan que lo que iban a hablar, porque el Espíritu Santo iba a recordar, iba a poner palabras para que ellos hablaran. Y fue exactamente lo que sucedió aquí en este pasaje. Bendito sea el Señor. Anás y Caifás fungían como sumos sacerdotes. Lucas 3:2. Ahí en Lucas 3:2 se menciona a este personaje que fungía como sumo sacerdote. En el proceso hecho a Jesús también podemos encontrar a Anás, Juan 18:13 al 14. O sea, y en Mateo 26:3. O sea, hermanos, que para Pedro y Juan, estos personajes no eran personas desconocidas. Eran personas muy conocidas para ellos, que les incomodaba el mensaje del evangelio. Aquí tenemos la élite del pueblo judío contra los apóstoles Pedro y Juan y los demás. O sea, el Congreso completo en contra, o de nuestros países, la Asamblea Legislativa en contra de estos personajes o de estos cristianos. ¿Por qué? Porque estaban predicando al Señor Jesús. Hermano, es interesante ver cómo las personas les incomoda, o cuando usted les dice quiero hablar del evangelio, no tengo tiempo, que no tengo tiempo para eso, dicen. Sí, esa es la expresión que muchas veces escuchamos, no tengo tiempo para eso, y se van corriendo, gloria sea al Señor. Entonces, hermano, es increíble pensar tal cosa, que deberían de escuchar el mensaje del evangelio para salvación de sus almas, bendito sea el Señor, porque de otra manera van a ir al infierno por la eternidad. Pero la gente no quiere escuchar eso. Más que eso, vea, cuando usted pone prédicas de la sana doctrina o de la verdad de Dios, los visualizadores son muy pocos. Pero vea, hermano, los videos de YouTube pasan arriba de 1 millón. ¿Por qué? Porque a la gente no le importa el evangelio. A la sociedad, hermano, no le importa el cristianismo. No les importa. Están felices como son. Les gustan las agendas, hermanos, que están en contra del evangelio. Bendito sea el Señor. Si nos vea cómo apoyan al LGTB, cómo apoyan políticas contrarias a la verdad de Dios. Porque el evangelio no les importa a la gente. Eso es lo que estaba pasando también en este momento. Esto no es nuevo, hermano. Esto es viejo, que a la gente no le importa el evangelio, que a los políticos no les importa el evangelio, que a los intelectuales no les importa el evangelio. Esto no es nuevo, esto es viejo, que odian a los cristianos por predicar la verdad de la Biblia, bendito sea el Señor. Los cuales no estaban, estoy hablando de los discípulos, los cuales no estaban amedrentados por lo que estaba sucediendo.
sea, los discípulos estaban fríos, serenos, tranquilos por lo que estaba pasando. Bendito sea el Señor. Ellos, quienes los apóstoles, estaban llenos de poder y autoridad por medio del Espíritu Santo. Eso era la serenidad que ellos tenían, porque ellos estaban llenos de poder y autoridad por medio del Espíritu Santo. No importa lo que vaya a pasar, pero aquí estamos tranquilos. Hermano, eso es paz. Eso es tranquilidad. Vuelvo al judío sacerdote, y le preguntó el entrevistador y le dijo, ¿no te da miedo que te maten? No, estoy dispuesto a ir a la muerte por el Señor Jesús. Y le estoy hablando, hermano, de un ultra ortodoxo judío. Estoy dispuesto a ir a la muerte. Y le dijo el judío le dijo, y para que querés saber que es verdad, y puede ir a un polígrafo, para que mires que lo que te estoy diciendo es verdad. O sea, para que mires lo que te estoy diciendo no es mentira. Podemos probarlo por nivel científico, que lo que yo estoy diciendo es verdad. Hermano, o sea, yo cuando veía a ese hombre, comparaba a los discípulos de aquel tiempo, hermano, aún hay gente dispuesta a morir por el nombre del Señor Jesucristo y no negarlo. Ahora, hermano, la pregunta es, creo que más adelante lo voy a mencionar, ¿por qué nosotros no tenemos el valor aún de hablar del Evangelio? Si estos discípulos dijeron, no podemos negar lo que hemos oído y visto. Yo me pregunto, ¿por qué será que tenemos temor de hablar del Evangelio allá, hermano, aquellas personas en las calles, aquellos que nos tratan, gloria sea al Señor, que en tu iglesia te han lavado el cerebro? ¿Por qué será? Y estos hombres tenían el valor, la capacidad, hermano, la audacia de estar enfrente del sistema judicial de ese momento. Y estaban serenos, tranquilos. Eso es lo que hace, hermano, el poder del Evangelio en las personas cuando son transformadas. Bendito sea el Señor. Y no neguemos, hay gente capaz de ir a la muerte, como ya dije, aún en nuestros días. Está gente muriendo por el Evangelio, ¿no? En otros países. Aquí en Estados Unidos no, pero en otros países hay gente muriendo. Aquí solo lo dicen cuando nos amenazan con echarlos de la policía. Eso en las tiendas que no les gusta que uno vaya, le dicen voy a llamar a la policía. Casi nunca lo hacen. Solo es una amenaza verbal. Casi nunca lo hacen, gloria sea al Señor. Ahora bien, ¿cuál era la fuente de la autoridad de los apóstoles? ¿Cuál era la fuente, hermano? ¿Cuál era, o sea, de dónde venía esa autoridad que estos hombres tenían? Versículo 7 y el inciso B. Versículo 7 del A. Vamos a ver qué dice. Y poniéndoles en medio, les preguntaron. Esta pregunta nos recuerda a lo que ya leímos del Señor Jesús. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ahora, viene la pregunta sobre los discípulos, gloria sea al Señor. Aquí, hermano, en esta porción encontramos parte del interrogatorio hecho a Pedro y a Juan. No sé si alguna vez a alguno de nosotros los han interrogado con preguntas para hacernos caer, bendito sea el Señor. O en los trabajos. Cuando uno va a algún trabajo, hermano, que es un poco alto en seguridad, le hacen algunas preguntas para hacerlo caer. Entonces, esta pregunta, gloria al Señor, estaba tentando a los discípulos que ellos dijeran algo contrario y que ellos cayeran en tus garras, como se la hicieron al Señor Jesucristo. Jesús en Lucas, por ejemplo, 10:9, Jesús les dijo, he aquí, les doy potestad, les dijo a los discípulos, les doy potestad, vayan, tienen poder, tienen autoridad, bendito sea el Señor. A los apóstoles les hace una pregunta, ¿con qué potestad? ¿O en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Cuál es esto? Sanar al cojo. Recuérdense que en el 3:12 los discípulos, Pedro y Juan,
habían glorificado el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que no había sido por la mano de ellos, sino por el Señor Jesús, que este hombre estaba en pie. Bendito sea el Señor. Ahora, la pregunta que les hacen es, gloria sea al Señor, ¿en qué nombre? Vean, hermano, la pregunta que ellos hacen. Tengamos en cuenta que esta pregunta también se la hicieron a Jesús. Lucas 20, del 1 al 2, que ya leímos. También, que la respuesta de los apóstoles para ellos debería convencerlos. Uno, porque pienso que los líderes religiosos estaban, ellos también pensando que habían usado un tipo de fórmula mágica como las que empleaban los exorcistas. Hechos 19:3. Ahora bien, si los apóstoles de alguna manera, hermano, pensaban rehusar, que no iba a pasar, decir que era por el nombre de Jesucristo, sino porque ellos practicaban algún tipo de magia, de igual manera los iban a meter a la cárcel porque habían violado la ley de Moisés. Entonces estaban intentando atraparlos, y eso que habían violado la ley de Moisés, de Deuteronomio 18, 9 al 14. Ahora bien, el siguiente punto es que si ellos decían otra vez que en el nombre de Jesús, de igual manera los iban a meter a la cárcel por blasfemia, porque ellos no creían en el Señor Jesús. Ahora, por eso le dije, era una pregunta, mis hermanos, que a los discípulos o a cualquiera de nosotros lo hubiera puesto entre la espada y la pared. Yo recuerdo la ley de Moisés, hubiera dicho lo que dice, no puedo decir que uso artes o magias, y yo recuerdo que al Señor Jesús lo mataron por blasfemo. Ahora, si yo digo que en el nombre del Señor Jesucristo, del resucitado, también me van a meter a la cárcel, me pueden matar, ¿qué hago? Hermano, esa es la decisión del cristiano. Me aborrecen, amén, que me aborrezcan. Mi familia no me quiere, amén, que no me quiera. Pero yo sigo adelante siguiendo a Cristo. Esa debe de ser, y es por eso, hermano, es por eso que muchos de nosotros somos de la secreta. Nadie sabe que somos cristianos. No tenemos el valor de proclamar el Evangelio. No somos conocidos como cristianos, algunos de nosotros. Espero que no, mis queridos. Espero que yo solo esté hablando palabras vanas. Que todos los que estamos en este lugar seamos conocidos como cristianos donde quiera que vaya, donde quiera que estemos, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, por nuestras familias. Bendito sea el Señor. Entonces están entre la espada y la pared. La pregunta más clara sería, ¿cuál es la fuente de autoridad de ustedes? ¿De dónde proviene la fuente de autoridad? Lo mismo le habían dicho a Jesús. ¿De dónde proviene la fuente de autoridad? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Leyeron al Señor en Mateo 21-23. ¿Quién te dio esta autoridad? Es la misma pregunta. Vean. Ahora bien, los discípulos anduvieron con Jesús. Ellos supieron de qué manera trataron a Jesucristo. Ahora, el Espíritu Santo los había preparado. Hermanos, no es cierto que algunos de nosotros, antes de ser cristianos, y nos invitaban a alguna congregación, nos avergonzábamos. Pero ahora podemos ir a cualquier lugar, decir soy cristiano, soy creyente, y no nos avergonzamos. Hermano, ese es el poder del Señor Jesús. Pedro, unos días antes, como ya dije, había negado al Señor Jesucristo, pero en esta ocasión está parado firme en la roca que es el Señor Jesús. Y eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo, que había que fundarnos en la roca que es Cristo, no en la arena. Eso es lo que hace un verdadero cristiano, hermano. Bendito sea el Señor. Estar fundamentado en la verdad del Señor Jesús. Bien, en este punto tenemos a un Pedro lleno de poder y del Espíritu Santo. Ya no era un Pedro miedoso. Ahora aquí ya tenemos en esta reunión a un Pedro lleno del Espíritu Santo, el cual les daba una respuesta extraordinaria, le puse yo, poniendo a prueba al Sanedrín. O sea, le da una respuesta, hermano, extraordinaria, la cual de esta respuesta pone a prueba al Sanedrín con la predicación del Evangelio, y los mismos hombres
que condenaron a Jesús. Ahora, con esa respuesta extraordinaria, pone a prueba el concilio, y no solo el concilio, sino que los mismos hombres que habían crucificado al Señor Jesús. Hermano, eso es lo glorioso de el cristianismo, gloria sea al Señor. Que el Espíritu Santo nos da esa fortaleza para hablar el Evangelio, y no solo hablar, hermano, sino que también presentar defensa del Evangelio en su momento dado. Versículo 8. Mire lo que dice el versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Lleno del Espíritu Santo. Hechos 2:4, en que fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, habla ante el concilio. O sea, inspirado por el Espíritu Santo. Hechos 2:4, en que fueron llenos del Espíritu Santo. Por eso que Pablo dice, más bien se llenos del Espíritu Santo. ¿Qué? Efesios 5:18. O sea, sean llenos, no les embriaguéis con vino, te dice, donde hay desilusión, más bien se llenos del Espíritu Santo. Ahora, hermano, esta llenura del Espíritu Santo, bendito sea el Señor, que Lucas dice que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, es de mucha importancia para la predicación del Evangelio. La llenura, mis hermanos, del Espíritu Santo es de mucha importancia para la predicación del Evangelio. Me acuerdo, hermano, cuando era policía en la ciudad de San Miguel, en la colonia de Belén, siempre hacía una campaña. Y allí mismo, en esa misma cancha, en la cancha de la Santa Emilia se llama, ahí mismo hacían una feria también donde ponían ruedas. Mira, hermano, la contradicción del pecado. Las ruedas estaban toda la noche con los parlantes encendidos, toda la noche. Pero cuando llegaban las iglesias a hacer campaña, 1, 2 de la mañana se iban los hermanos a dormir. Pero ¿sabe qué hacía, hermano, la comunidad en ese lugar? Llamaban a la policía para que fueran a callar a los cristianos que estaban adorando a Dios. Pero nunca me acuerdo que una llamada entrara al 911 a hablar que fueran a callarlos de la feria. O sea, eso hace el pecado, hermano. Me acuerdo de vez me mandaron a mí, creo que ya les he contado, a callar a la persona que estaba predicando, y me dijo el líder que me recibió, no los vamos a callar. ¿Sabe qué pasó? Le dieron más volumen al parlante. Y nosotros, ¿qué íbamos a hacer? No pudimos hacer nada, nos fuimos. Ahora, hermano, ese es el valor que los cristianos deberíamos tener. ¿Por qué? Yo me acuerdo que, hermano, los parlantes de la feria nunca los apagaban y estaban quizás o más con el mismo volumen. Pero los cristianos querían callar la boca. Eso hace el enemigo, querer callar, mis queridos hermanos, la predicación del Evangelio. Bendito sea el Señor. Y es lo que ha venido haciendo en todos los tiempos, amén, de la historia del cristianismo, callar la predicación del Evangelio. Pero aquí Pedro y los discípulos habían sido llenos del poder del Espíritu Santo de Dios para predicar el Evangelio. Recordemos que unos días atrás habían negado a Jesús, según narra Mateo 26, 69 y 74. Pero hoy Pedro está dispuesto a no negar a su Señor, sino a enfrentar a los líderes religiosos. Hermano, hoy Pedro está dispuesto a no negar a su Cristo, sino a enfrentar a los líderes religiosos. Aleluya. Aquí se cumplirá en ello las palabras dichas por Jesús en Lucas 12, 11 al 12, si alguien le ayuda. Lucas 12, 11. Miren lo que dice este primer tomo de Lucas, gloria sea al Señor, 12, 11. Cuando trajese a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habéis de decir. Amén. Hermano, esto es importante, porque cuando la persona está llena del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, el Espíritu Santo pone en su y en mi mente las palabras que voy a hablar en ese momento dado. No importa el tema, sino que el Espíritu Santo va a poner esas palabras. Ahora, hermano, aquí hay algo importante.
Nosotros como creyentes deberíamos estar llenos no solo del Espíritu Santo de Dios, sino también de la palabra. Porque el Espíritu Santo nos va a recordar esa palabra que hemos estudiado, que hemos leído, que hemos escudriñado en ese momento que la necesitemos. Bendito sea el Señor. Eso es lo que Jesús les dice. Todo esto que yo les he dicho, que yo les he enseñado, el Espíritu Santo se lo va a hacer recordar en el momento que lo necesiten. Pedro, con una alta educación, se dirige primero a los gobernantes y ancianos de Israel para responder la pregunta que le han hecho. O sea, aquellos hombres, hermanos, que no tenían una educación técnica, académica, mira cómo Pedro se levanta, bendito sea el Señor, a hablarle. Pedro les dice, nos interrogan hoy por haber hecho, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Ahora, la interrogación estaba en el círculo de la sanidad de aquel hombre. Ahora Pedro les dice, ustedes quieren saber cómo este hombre fue sanado, aunque ya les había explicado anteriormente. Bien, quiero que notemos que en estos líderes religiosos hay algunos prejuicios. Primero, la envidia. Luego ellos creen que el que nacía con una enfermedad de nacimiento era por un pecado hereditario. O sea, había un prejuicio en ellos, en estos personajes. Ellos creían que si este hombre que había sido sanado de 40 años, cojo de nacimiento, era porque sus padres habían pecado y este hombre estaba en pecado. Había heredado el pecado de sus padres. Esa fue la pregunta de los discípulos en Juan 9:1 al 2 que le hicieron a Jesucristo. ¿Quién pecó? ¿Sus padres o él? Para que esté así. Ahora, eso era, hermano, lo que ellos pensaban, gloria sea al Señor. Y Éxodo 34:7 dice que el pecado de los padres lo iban a heredar hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, en ellos había ya unos prejuicios que los llevaban a estar molestos. Como nosotros, hermano. Aunque seamos cristianos, muchas veces tenemos prejuicios por algunas cosas. Que Dios nos ayude a dejar esas cosas. El cojo sanado era cojo de nacimiento, Hechos 3:2. Entonces, esto les molestaba a ellos. Pedro les dice, ¿quieren saber cómo fue sanado? Pedro les dice que el interrogatorio está basado sobre el beneficio hecho a un hombre enfermo, lo cual ellos, los líderes, no podían negar. Hechos 4:14. La respuesta de Pedro es, ustedes nos están interrogando por el beneficio hecho a un hombre enfermo y ustedes no lo pueden negar. Hechos 4:14. Los líderes no podían negar. O sea, estaban delante de ellos, delante de sus ojos. Pedro dice, pero ustedes quieren saber de qué manera fue sanado. O sea, nos están interrogando. Ustedes de verdad quieren saber. Versículo 10. Mire lo que dice. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y le pone la ciudad todavía, porque había mucho Jesús, pero que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y le añade más eso, y a quien Dios resucitó de los muertos, le habla de la resurrección otra vez. Por él, este nombre está en vuestra presencia sano. ¿Quieren oír por quién fue sanado? Fue sano por el que ustedes mataron. Fue sano porque ustedes crucificaron y enterraron, pero que hoy resucitó y por él hoy este hombre es sano. Por aquel que ustedes odiaban, por aquel que ustedes creyeron que la tumba lo iba a detener, por aquel que ustedes creyeron que el césped iba a cubrir su tumba, por este hoy está sano este hombre delante de ustedes. Hermano, ese es el mensaje del Evangelio, el mensaje que confronta al pecador. Bendito sea el Señor. Ustedes lo mataron, les dijo Pedro. Amén. Bendito sea Dios. O sea, ellos querían saber de qué manera ese hombre era sano. Ahora Pedro les dice en el versículo 10 de qué manera este hombre es sano. Pedro les dice que les quede claro, ustedes y a todo el pueblo, o sea, que les quede muy claro a todo el pueblo de Israel, que este hombre está sano por el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis.
O sea, que les quede muy claro. No voy a callar, como dijo Pedro allá más adelante, lo que nosotros hemos visto y oído del Señor Jesús, se los vamos a decir. Hermano, esa es la predicación de la Biblia. Decir lo que la Biblia dice, decir lo que hemos visto y oído por medio de la palabra del Señor Jesús. Eso deberíamos de hablar, bendito sea el Señor. Fue el mensaje de los apóstoles, fue el mensaje de toda la iglesia naciente. Predicar lo que Cristo hizo, bendito sea el Señor. Y fue lo que Pedro les dijo. Y les añade, a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano hoy. ¿Quieren saber más? Pienso que añadió. O sea, ¿qué más quieren saber? ¿Algo más que quieran saber? O sea, hermano, esto es lo que hizo el poder del Espíritu Santo en aquellos 120, cuando el poder el derramamiento del Espíritu Santo vino sobre ellos, les dio poder, les dio autoridad, les dio claridad para que hablaran el Evangelio. Y es lo que hace el Evangelio en nosotros, nos da esa autoridad, bendito sea el Señor, para hablar del Evangelio. Miremos, hermanos, que a Pedro se le presenta, y esto es glorioso, una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar. Y por ello Pedro acusa abiertamente al Sanedrín de responsabilidad de la muerte del Señor Jesús. O sea, es una oportunidad muy abierta, muy grande, que Pedro no quiere dejar pasar para presentar el Evangelio y acusar al concilio de Israel que ellos son los responsables de la muerte del Señor Jesús. Pedro les dice, al haber Dios resucitado a Jesús, este hombre ha recibido sanidad. No es por nosotros, sino por Jesús, por Jesús. Lo ha sanado porque él confió en él y ustedes lo rechazaron. O sea, hermano, este mensaje confronta al pecado y al pecador. Pedro les dice, este hombre confió en Jesús. Él creyó en él, mas ustedes lo rechazaron. Versículo 11. Miren lo que dice el versículo. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Este hombre que hoy está sano, fue sano por Jesús, el Jesús resucitado, al que ustedes mataron y que ustedes lo rechazaron. Pero este hombre ha creído en él por fe, pero ustedes lo rechazaron. Oye, hermano, este hombre lo tienen golpeado, su ego. Y eso es lo que hace el Evangelio, golpea el orgullo del ser humano, golpea el orgullo nuestro al pensar que podemos por nosotros mismos. Y el Evangelio nos dice que no, que somos incapaces de ser salvos por nosotros mismos. Necesitamos de Cristo, necesitamos del Evangelio para la salvación. Eso es la verdad del Evangelio. Eso es lo que produce el Evangelio en los corazones. Golpea el ego, golpea el orgullo del ser humano, bendito sea Dios. Y era lo que Pedro estaba haciendo. Lo rechazaron ustedes, pero este hombre lo aceptó y es sano. Ustedes deberían de hacerlo también para que sus almas sean sanas. Ese es el mensaje. Y les dice, este Jesús, versículo 11, es la piedra rechazada por vosotros los edificadores. Ellos que se creían los expertos, los arquitectos, habían rechazado a Jesús. Jesús se los había dicho en Mateo 21, 42 al 46. Jesús ya se los había dicho a esta misma élite también. Ahora bien, este pasaje viene de Salmo 118, 22. Pero se dice la historia, hermano, que cuando Salomón construía el templo, recuerde que las piedras del templo las hicieron en otro lugar. Pero se dice que había una piedra, o sea, la primera piedra que hicieron era la piedra angular. Usted se acuerda, usted ha visto también y sabe que en la mayoría de las construcciones públicas o de casa ponen la primera piedra. Hoy generalmente lo hacen metafóricamente, bendito sea. Y es lo único que hacen, dijo un pastor. Ponen la primera piedra, pero nunca más ponen lo demás. Por ejemplo, de los que venimos de allá del país. Sabemos eso. Ahora dice que hicieron la primera piedra, la piedra angular, la llevaron, la pusieron ahí en un lugar, y cuando estaban llevando las otras piedras, casi siempre se tropezaban en esa piedra. Era grande y nunca supieron para qué era. Y lo que hicieron los trabajadores, un grupo de trabajadores, la agarraron entre varios y la rodaron al valle, o sea, al abismo.
sin darse cuenta que esa piedra era la piedra angular que necesitaban para empezar la fundación del templo. Y cuando empezaron la fundación del templo, que ya tenían todo el material, dice que preguntaron por la piedra angular y les dijeron los constructores o los artesanos que estaban haciendo la piedra, fue la primera que les mandamos. Ahí ellos dijeron, oh, la piedra que tiramos al valle. ¿Qué creen que hicieron? Tuvieron que volverse a ella y la traer. Y este era el mensaje del Evangelio de Pedro. Ustedes rechazaron la piedra angular. Ustedes que son los arquitectos, ustedes que son los especialistas, rechazaron la piedra angular. Hoy tienen que volverse a ella. Ese es el mensaje del Evangelio, mis hermanos. Que aunque el hombre rechace el Evangelio del Señor Jesucristo, pero en su conciencia, en su interior, sabe que necesita de Dios, bendito sea el Señor, pero su orgullo, su incapacidad de reconocer o venir por sí mismo, no le deja. Rechazaron a Jesús, teniéndolo enfrente de ellos. Y eso es lo que Jesucristo o el salmista decía en el Salmo 122, que el Señor Jesús lo trae, y Pedro aquí también se los hace mención, bendito sea Dios. En otras palabras, cuando ustedes creyeron haberse deshecho de Jesús, pero no pudieron, porque Él hoy vive y por Él es hecho o está este hombre delante de nosotros. O sea que cuando ustedes creyeron, lo que dije de la piedra, ustedes tiraron la piedra al valle, la quitaron de en medio de ustedes, cuando creyeron que se habían deshacido, hacia la palabra, se habían deshecho de la piedra angular, está bien en unas palabras, se habían deshecho de la piedra angular, tuvieron que volverse a ella. O sea que, hermanos, aunque mucha gente crea que por su religiosidad, por su estatus en la sociedad, se ha deshecho del Señor Jesús, pero un día tendrá que enfrentar las consecuencias en el juicio del Señor, porque nadie se puede deshacer del Señor Jesucristo. Nadie es nadie. Aunque crea que tenga una posición social, material en este mundo, pero un día tendrá, aleluya, que enfrentar las consecuencias delante del Hijo de Dios, delante del Señor Jesucristo. Aunque mucha gente piense que ya se ha deshecho del Señor Jesús, pero no es así. El Señor Jesús está vivo. El Señor Jesús está vivo. Y eso, hermano, es interesante. Cuando dice que el Señor Jesús está vivo, la persecución de la iglesia continúa por los que odian el Evangelio. Porque recuerden, hermanos, no persiguen a la iglesia, persiguen al Señor Jesús. El libro de los Hechos, cuando Pablo o Saulo es alcanzado, Jesús le dice, ¿por qué me persigues? O sea, hermanos queridos, los contrarios del Evangelio no persiguen la iglesia, persiguen al Señor Jesús. ¿Por qué los contrarios al Evangelio persiguen al Señor Jesús? Porque saben que Jesús está vivo. El problema es que no lo quieren aceptar. Jesús vive. Jesús, hermano, se levantó de entre los muertos. Esa es la persecución contraria al Evangelio. Persiguen a Jesús, no lo persiguen a usted, porque hoy usted y yo somos los pies y las manos del Señor Jesús para predicar el Evangelio. Bendito sea el Señor. Persiguen a Cristo. Y por eso es la posición que hoy tenemos en muchos lugares de la predicación del Evangelio. Persiguen al Señor. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, le pone el plan de salvación. Versículo 12. Y le dice Pedro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermano, le está predicando al Sanedrín, al concilio. Ahora Pedro, después que le contesta la pregunta, les dice, todos ustedes, para que sean salvos, lo único que tienen que hacer es aceptar que Jesucristo, a ese que ustedes crucificaron, solo por medio de ese nombre hay salvación. O sea,
que no es, hermano, varios caminos. Jesús es el único camino para la salvación. Bendito sea Dios. Y eso es lo que Pedro les dice, bendito sea Dios. Aquí Pedro le presenta a Jesús como el único camino para la salvación. Esto quiere decir que la fe en el Señor Jesucristo es la única condición para ser salvo. O sea, no hay otra. Nosotros lo sabemos eso ya de demás. Como Pedro le recalca otra vez en Hechos 5:31. Hermano, a Pedro lo han mandado a callar y a los discípulos. Pero fíjate que Pedro sigue predicando, que estos hermanos estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Miren Hechos 5:31. Otra vez estaban los hermanos siendo acusados. Y dice Pedro, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. O sea, mis queridos hermanos, otra vez este predicador confronta a estos personajes que solo por medio de Jesús exaltado hay salvación. Hermanos, no hay otro nombre sino solo Jesucristo, bendito sea el Señor, por el cual puede haber salvación para el pueblo de Israel y para el pueblo gentil. No hay otro nombre. Para los intelectuales y para los no intelectuales solo es el Señor Jesús. El poder del Evangelio obra en la predicación en aquellos que son llenos del Espíritu Santo de Dios, bendito sea el Señor. O sea que, hermano, tiene que haber esa llenura para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo con claridad y esa autoridad, como Pedro, va a decir más adelante en los versículos que vienen. Temador, el denuedo de los apóstoles, ¿de dónde venía? De su estudio, de la universidad que ellos habían sacado, de los posgrados que ellos tenían, de las materias avanzadas que ellos habían sacado. No, hermano, no. Venía del Espíritu Santo del Señor. Y esto hizo señal manifiesta. Señal manifiesta para el pueblo. Hechos 4:13-16. Bien, en esta sección nos encontramos con el mismo problema de la actualidad. La gente dice que los cristianos somos personas ignorantes, que bueno, bajos de estudio o extremistas, etc. Y añade todo lo que le han dicho a usted. Fue lo que decían de Pedro y de Juan. O sea, esto no es viejo. Esto no es nuevo. Esto es viejo. Miren lo que decían de Pedro y de Juan. Versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Denuedo, del griego es paresia, significa intrepidez, vehemencia, facilidad de palabras, predicar o enseñar de manera entendible. Ahora, ellos conocían quiénes eran, pero cuando los oyen hablar, dicen, ¿qué ha pasado con estos hombres? ¿Qué les ha sucedido? Algo que hacía diferente a Pedro y a Juan era la forma en que hablaban, sin miedo. O sea, no eran sus bonitas palabras, hablaban sin miedo. Y con aquella facilidad con que les decían, como si fueran personas altamente preparadas en alguna de sus escuelas rabínicas, pero sabían que no. O sea, cuando los oían hablar con aquella facilidad y autoridad, ellos pensaban, ¿dónde se han preparado estos hombres? Pero ellos sabían que no. Y eso es lo que hace el Evangelio. Nosotros que venimos de los caseríos. Cuando algunos de ustedes vienen del escalón, de la capital, algunos venimos de los caseríos. Dios como ha obrado en nosotros. Algunos nos daba miedo, hermano, hasta hablar a las personas. Pero Dios como obra, hermano, que aquello que no se le diga para nada, lo hace para bien. Bendito sea el Señor. Pedro y Juan decían, son hombres sin letras. Quiere decir que ellos no tenían enseñanza formal técnica en las escuelas rabínicas. No era que no sabían leer, hermano. Era que no tenían títulos académicos en las escuelas rabínicas. Eso era. De Jesús decía lo mismo, Juan 7:15. O sea, de Jesús decía lo mismo. Ellos,
los líderes religiosos también sabían que Pedro y Juan eran hombres comunes del vulgo. No significa personas ignorantes, no quiere decir eso, sino un laico, un hombre sin cargo, podemos decir un soldado raso en contraste de un oficial del ejército. No eran que eran personas ignorantes, no, hermano, eran personas normales de la sociedad, sin un título académico de la academia rabínica. Eso era lo que ellos eran. No era que no sabían leer, no era que eran ignorantes, no, era que no tenían un título académico de las academias rabínicas. Bendito sea el Señor. Algo importante es que cuando los líderes religiosos los oían, se maravillaban de la capacidad que tenían para hablar y la valentía con que lo hacían. O sea, eso les admiraba. O sea, la capacidad que tenían para hablar, y no solo para hablar, sino la valentía con que lo hacían. Otro dato importante es que le reconocían que habían estado con Jesús. Esto es importante. Hermano, vuelvo y repito, allá afuera nos reconocen a nosotros que andamos con Jesús. A este hombre, a Pedro, allá cuando Jesús fue apresado, le reconocieron que había estado con él. Estos líderes religiosos reconocían que estos hombres habían andado con Jesús. Bendito sea el Señor. Ahora, las personas podrán reconocernos que andamos con Jesús. Quiero que los adelantemos un poquito a la respuesta de estos hombres cuando les mandaron a callar. Hechos 4:20. Miren Hechos 4:20 lo que Pedro dice. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, no podemos callar. Hemos visto y hemos oído, por lo tanto, no nos podemos callar. Ahora, hermano, la pregunta es, si no decimos o no hablamos el Evangelio, ¿será que no lo hemos oído ni visto todavía? Hagámonos la pregunta. ¿Será por eso que no hablamos del Evangelio? Ellos dijeron, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En otras palabras, no podemos callar. Estamos seguros de lo que estamos diciendo. No nos podemos quedar callados. Estamos hablando con seguridad. Aquí la enseñanza es que cuando oímos el mensaje del Evangelio y le creemos al Señor, no podemos callar. Preguntemos, ¿por qué no hablamos del Evangelio? ¿Y por qué la gente no nos puede reconocer como cristianos? Preguntemos. Los líderes religiosos no podían negar el milagro porque el hombre que había sido sanado estaba en pie frente a ellos, versículo 14. El hombre que había sido sanado estaba en pie, hermano, frente a ellos, bendito sea el Señor. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Sencillo. La prueba de lo que Pedro decía estaba delante de ellos, frente a sus ojos. El Evangelio no ha cambiado, pero la gente lo ve que seguimos igual. No hay una prueba tangible que pueda decir es verdad. Ellos pensaban que era un riesgo castigarlo a Pedro y a Juan, puesto que no habían quebrantado las leyes, pero debían tomar una decisión. O sea, no había cómo castigarles porque no habían quebrantado las leyes, pero tenían que tomarse una decisión. Le ordenaron entonces salir del concilio, del Sanedrín, versículo 15. Lo sacaron fuera a Pedro, a Juan y al ex cojo, dijo el hermano Carlos, al ex cojo, al que fue cojo unos días. Pero esto no quedaría así, versículo 16. Decían, ¿qué haremos con estos hombres? O sea, no iban a dejar el asunto de esa manera, hermano. Ellos sabían que lo que había sucedido era una señal notoria para todo el pueblo y para ellos, por lo que no podían negarlo. Bendito sea el Señor. Hermanos, las personas que odian el Evangelio, las personas que los malquieren a los cristianos, van a hacer hasta lo imposible por callarnos la boca. Aunque tengan las evidencias frente a sus narices, van a tratar de callarnos de la predicación del Evangelio. Pero que Dios nos ayude y nos dé la valentía, hermanos, para poder hablar del Evangelio. Allá aquellos, gloria sea al Señor, aquellos hermanos que miremos que necesitan del Evangelio. Bendito sea el Señor. Aleluya. Aunque nos malquieran por eso. Hermanos, que sea nuestra convicción de predicar el Evangelio, aunque hay a expensas que nos odien, a expensas que nos malquieran en el trabajo,
en las comunidades, nuestras familias, que podamos decirles la verdad del Evangelio, porque tenemos un protector que se llama nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra roca, Él es nuestra protección, Él es nuestro refugio, Él es nuestro pastor, y en Él debemos de estar cubiertos, porque Él vive, nosotros vivimos en Él. Así, hermanos, que Dios les bendiga. Nos quedamos, gloria sea al Señor, en el versículo 16, y el siguiente domingo seguiremos con este mensaje que los apóstoles dieron. Que Dios nos ayude y nos ayude para continuar hacia adelante. Puestos de pie y oremos. Padre, gracias, Dios mío amado, porque este día, Señor, hemos predicado y enseñado tu palabra. Permítanos, Rey de Gloria, que podamos, Señor, no solo entenderla, sino guardarla en nuestro corazón y ponerla en el terreno de la práctica, Rey de Gloria. Mira este pueblo, Señor, que ha estado en este lugar cansado, enfermo, Señor amado, pero que en tu misericordia hemos podido estar aquí, Rey de Gloria. Permítanos, Señor, llevar esta palabra al terreno de la práctica, que nos ayude, Dios mío amado, oh Señor, allá en las calles donde andamos, Rey de Gloria. Permite que el poder de tu Espíritu Santo esté sobre nosotros, que la llenura de tu Espíritu Santo, Señor, esté en nosotros cada día, cada momento, para predicar tu palabra. Señor, gracias le doy en el nombre poderoso